Bien, comenzamos entonces los videos finales sobre la introducción a la programación lineal y después de haber visto el método gráfico, después de haber visto el método de punta de la esquina, que es donde encontrábamos los vértices, vamos a finalizar viendo el método simples. Este método fue desarrollado por un matemático norteamericano en el año de 1947, de nombre George Dainsett. Este señor es el responsable de hacer grandes aportaciones y se le atribuye básicamente la invención de la programación lineal, la optimización en los sistemas de redes, y que este señor también lo que hizo fue mejorar los cálculos en sistemas computacionales. Y básicamente la idea que nos brinda el método simples es la siguiente. Vamos a mirarlo desde esta óptica. Tenemos una función objetivo. Si esa función objetivo no toma su máximo valor en el punto de esquina A que tenemos aquí, entonces existe una arista. ¿Qué es una arista? Pues una arista es considerada cualquier segmento de recta que une dos puntos, esquinas. Es decir, que esta línea que vemos aquí es una arista porque une los puntos esquina A y B. Entonces lo que dice el método del simple es el siguiente: que si la función objetivo no toma su máximo valor, óigase bien, en el punto de esquina A, entonces va a existir una arista a partir de a través de la cual la función va a aumentar hasta alcanzar su máximo valor. Es decir, que si no se alcanza su f máximo en el punto A, en el punto de esquina A, entonces va a existir una arista a través de la cual vamos a probar ahora si la función alcanza su máximo en B. Si no lo alcanza en B, pues cada vez va a ir aumentando y vamos a ver si lo alcanza en C. Si no lo alcanza en C, cada vez va a ir aumentando a ver si lo alcanza en otro punto de esquina D, y finalmente hasta que lo alcance en otro punto de esquina. Es decir, que la función cada vez va a ir aumentando más a través de cada arista. Si no encontró su máximo valor en el punto A, pasamos al punto B. Nos movemos a través de la arista, pasamos a C, y cada vez va a ir aumentando más y más la función objetivo hasta alcanzar su máximo valor en el punto de esquina deseado. Esa es la idea que hay escondida detrás del método simples, que si bien es un método que nos va a permitir de forma más óptima, de forma más rápida, sin necesidad de estar haciendo grandes cálculos a nivel gráficos, sin necesidad de estar determinando puntos de corte, es un método más práctico que nos va a permitir determinar dónde la función objetivo toma su máximo valor. Así que como hay un número finito de puntos de esquinas, a medida que vamos tratando de encontrar la solución óptima, vamos a encontrar la solución óptima después de un número finito de pasos. Y lógicamente pues nunca volvemos al mismo punto de esquina anterior. Si yo ya me moví a través de esta arista, es decir, yo empecé a buscar el máximo valor en este punto de esquina. Si no encontré el máximo valor en ese punto de esquina, me muevo a través de esta arista y voy al siguiente punto de esquina, pero nunca me puedo devolver. Esa es la idea y las reglas que hay que tener en cuenta en el método simples. Este método pues no es necesario determinar todos los puntos de esquina, que es otra gran ventaja del método simples, que básicamente nos permite optimizar de una forma mucho mejor el valor máximo de la función comparado con los métodos anteriormente vistos, ¿sí? Así que el método simples sirve para encontrar los valores donde la función objetivo se maximiza. Donde tengamos que utilizar o determinar valores máximos, podemos utilizar el método simples. Vamos a materializar esto. Antes de comprender el método simples, es bueno que podamos resolver un sistema de ecuaciones utilizando variables de holgura, como lo vimos en la clase anterior, mediante lo siguiente. Entonces, antes de pasar a ese repaso, yo quiero recordarles, cuando nosotros tenemos un sistema de m ecuaciones y de n incógnitas, ¿qué puede suceder?
Si resulta que el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas, es decir, n es igual a m, pues vamos a tener un SCD, es decir, un sistema compatible determinado, o en pocas palabras, es un sistema que va a tener solución única, ¿sí? Así que podemos encontrarnos con ese tipo de sistemas. Claro está que también podemos encontrarnos en el caso del número de ecuaciones con número de incógnitas que sean iguales. Puede suceder que diversas ecuaciones no tengan solución. Todo está determinado, repito, por varios parámetros. Podemos utilizar el teorema del rango, podemos utilizar el teorema del determinante para nosotros saber si ese sistema va a tener solución o no va a tener solución. Pero en la mayoría de los casos ya sabemos que el sistema pueda que no tenga solución, o en su efecto, si tiene solución, la solución es única. Eso es lo que hago referencia. Si estamos en el caso en el cual n es mayor que m, es decir, el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, ese sistema siempre será compatible e indeterminado. Es decir, es un sistema que va a tener infinitas soluciones. Y pues podemos tener un caso en el cual el número de incógnitas sea menor que el número de ecuaciones. Puedo tener más ecuaciones que incógnitas. El sistema, pues lo que podemos decir es que no va a ser compatible determinado. Entonces, después de haber hecho ese breve repaso, teniendo en cuenta que mi función objetivo aquí es f, y lo puedo expresar como una combinación lineal de unos coeficientes que varían desde c sub 1 hasta c sub n por las n variables o n componentes x que maximizan la función objetivo. A su vez, voy a tener un sistema de m más n desigualdades, donde no nos olvidemos que los b sub 1 hasta b sub m son los términos independientes, y esos términos independientes son no negativos, es decir, que van a ser mayores o iguales que 0. Así que después de haber hecho esta pequeña introducción, ahora sí, pues miremos a través de un ejercicio donde materializaremos un poco los conceptos. Nos dan este ejercicio, este sistema, 3x1 más x2 menos x3 menor o igual que 4, 2x1 más x2 más x3 menor o igual que 6. En el primer apartado nos piden escribir el sistema anterior como un sistema de ecuaciones lineales con variables de holgura. Ya sabemos qué significa eso. Y en el apartado B nos piden resolver el sistema tomando a x1, x2 y x3 como las variables básicas y las variables de holguras como las variables no básicas. Así que lo primero que nosotros pues tenemos que hacer es introducir nuestras variables de holgura. Así que vamos a la tarea y empezamos a realizar esto. Es decir, esto me quedaría 3x1. Recordemos, a cada ecuación le corresponde una variable de holgura. 3x1 más x2 menos x3, y voy a introducir mi variable de holgura que la voy a llamar s1. Y esto es menor o igual que 4. Mi segunda ecuación, que es 2x1 más x2 más x3, observe que yo les mencioné en la clase anterior que como a cada ecuación le corresponde su variable de holgura, es decir, que a la primera ecuación le corresponde la variable de holgura S1, sin embargo no va a tener variable de holgura S2, y eso lo escribimos con 0 S sub 2 menor o igual que 4. Mientras que la ecuación de abajo no va a tener variable de holgura S1, pero sí va a tener variable de holgura S2. Así que, y esto es menor o igual que 6. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si existiese otra ecuación, pues no tendría ni variable de holgura S1 ni variable de holgura S2, solo tendría variable de holgura S3. Y ese no tendría, en matemáticas se simboliza algebraicamente con la letra 0, para que tengamos eso presente. Por lo tanto, pues aquí tenemos un sistema que en primer lugar tiene dos ecuaciones, m sería igual a 2, y tiene 5 incógnitas, es decir, que el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, o en su efecto el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. En estos casos ya sabemos que es un sistema compatible indeterminado, es decir, que tendrá infinitas soluciones. Por lo tanto, entonces pues vamos a escribir, nos piden en el primer apartado escribirlo como un sistema de ecuaciones lineales con variables de holgura. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hallar la matriz de los coeficientes. Aquí me quedaría entonces 3, que sería el coeficiente de la x1, y 2 el coeficiente de la x1 de la segunda ecuación. Luego me quedaría 1 con 1,
menos 1, 1, 1, 0. 1 corresponde a la variable de holgura S1. Miren aquí, el coeficiente y 0 corresponde a la variable de holgura de la segunda ecuación. Y finalmente tendríamos 0, S2 y tendríamos un S2, que sería el coeficiente de mi variable de holgura S2. Y esto va a estar acompañado de los términos independientes, que son 4 y 6, como nosotros podemos verlo aquí. Estos son los términos independientes. Bien, entonces ya lo que tenemos que hacer es recordar procesos de álgebra lineal 1, las operaciones elementales sobre las filas de una matriz, llevarlo a una forma escalonada reducida, o una forma, sí, tratar de llevarlo a una forma escalonada reducida. Eso se los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo practiquen en casa, repasen las operaciones elementales sobre las filas. Quizás en algunos otros ejercicios lo realizaré, pero en este quisiera que ustedes lo hicieran y lleguen a la conclusión de que la matriz, después de aplicar operaciones elementales sobre las filas, la matriz escalonada reducida resultante sería esta, cuya primera fila sería 1, 0, menos 2, 1, menos 1, y cuyo término independiente sería menos 2. Y la segunda fila, las entradas serían 0, 1, 5, menos 2, 3, cuyo término independiente sería 10. ¿Sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer ahora es reescribir el sistema de la forma siguiente. Entonces, reescribiendo el sistema, nos quedaría de la siguiente forma: x1 0, sería 0x2, me quedaría menos 2x3, menos 2x3, más, aquí vienen las variables de holgura S1, aquí miren, S1 el coeficiente, y me queda el coeficiente de S2 menos S2, y esto es igual a menos 2. Y el sistema de abajo me quedaría 0, miren que el coeficiente de la x1 es 0, me quedaría x2 más 5x3, x3 menos 2s1 más 3s2 igual a 10. Entonces podemos obtener una solución al sistema asignando el valor de 0 a las variables no básicas, en este caso que son las variables de holgura. Podemos asignar el valor de 0 a S1, vamos a suponer que es igual a S2 y que son iguales a 0. Entonces pues el sistema anterior me quedaría de la forma siguiente: x1 menos 2x3 igual a menos 2, porque estos valores se anularon, ya que le estamos asignando el valor de 0 a las variables no básicas. X2, la ecuación de abajo, más 5x3 igual a 10. Les invito a que terminemos este ejercicio en el siguiente video.